Amables televidentes, bienvenidos a La Hora con Gregory. En estos momentos es importante, como siempre es importante, hablar de economía. José Lois Malcún, ex gobernador del Banco Central, economista, está con nosotros en esta ocasión. Don José, le doy la bienvenida. Quiero que iniciemos el programa, usted conversándonos sobre el tema que en las últimas semanas ha estado en los periódicos, en las redes, en los medios de comunicación, en el mundo económico, casi de manera número uno, que es la inminente, pudiera decirse así, realización de que se concrete una reforma fiscal. Y le agrego lo siguiente, sería después de las elecciones. Si tomamos como referencia el indicativo que el ministro de Hacienda recientemente dejó ver o entrever. Ese tema quisiera que usted inicie el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo por aquí. Mira, ciertamente el tema fiscal, que se viene hablando de eso hace ya 3, 4 años, 5 años, de la época del gobierno anterior, siempre ha estado posponiéndose por diferentes razones que son válidas. Pero yo creo que ya llegó la hora, como se dice, la hora cero. Al margen de que lo diga el ministro de Hacienda actual, o lo diga, o no lo digan algunos partidos de la oposición, sin importar quién asuma la presidencia o quien gane las elecciones el 19 de mayo, definitivamente tiene que abordar el tema fiscal. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Obviamente, nadie va a hablar de eso ahora. Pero obviamente hay que también trabajar en eso, no comenzar a hacer o esperar, sino cualquier partido político debe tener bajo su hombro propuestas. Para entrar al gobierno tú tienes que tener cosas ya preparadas, proyectos preparados, ideas preparadas. Si no la tienes, bueno, vas a llegar a improvisar. En ese sentido, la reforma fiscal no es un problema solamente de buscar ingresos fiscales o más ingresos tributarios. Ese es un aspecto. Sin embargo, ese aspecto es el que el común del pueblo siente, piensa y cree es que se va a dar, y por eso Claro. no es electoralmente prudente mencionarlo en este momento para ninguno de los partidos de que lo va a hacer después de las elecciones. Entonces, no es necesariamente así, no es que me van a subir impuestos solamente. Bueno, en realidad todo depende de lo que tú llamas una reforma. Yo tengo 3 escenarios para reforma. Un escenario, vamos a decir, de largo plazo, que no se hable de reforma por 10 años o 8 años, que implicaría una reforma profunda para generar por lo menos 2.5% del PIB. ¿Qué significa eso? Ingresos adicionales por 180 mil millones de pesos más para el fisco. Ese es la punta, un extremo de que no tengamos que hablar del tema cada 3 años, cada 4 años, reforma fiscal, reforma fiscal. Subir la presión fiscal a un 17, 17,5. Una intermedia, donde estaríamos hablando de un 1.5% del PIB. Vamos a decir 140 mil, 130 mil millones de pesos. La otra es diría yo, la moderada, que sería recaudar un 1% o menos del PIB. Diría 60 mil millones, 50 mil millones. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿O qué haría el próximo presidente al respecto? Depende de las posibles alianzas, consensos que puedan existir. Obviamente hay un tema que es crítico, que son las exenciones. Por ahí es que va a ir la reforma. Aquello llamo exenciones fiscales.
el país deja de recibir por exenciones fiscales alrededor de 250.000 millones al año. Esas exenciones favorecen sectores, servicios y productos. ¿Ok? Sabemos que hay sectores que se benefician de eso. También hay productos que no pagan, vamos a decir el caso del ITEVI, como también hay servicios que están exentos de impuestos. Entonces, esa revisión de todas esas exenciones es donde se va a trabajar más para buscar cómo recaudar X porcentaje del PIB como medio de generar más ingresos para el gobierno. Porque fíjate lo que pasa. ¿Qué es lo que queremos? Que haya una reforma fiscal que en 4 o 5 años, si no se hace nada, nos exijan o nos la impongan, porque la deuda pública ha llegado a un nivel posiblemente ya poco sostenible, o los déficits han llegado a niveles también no sostenibles. Es necesario ya resolver ese problema, porque esa ley de reforma tributaria tiene que venir acompañada de la ley de responsabilidad fiscal. Son hermanas. La ley de responsabilidad fiscal fija un tope al endeudamiento y también fija un tope al déficit y un plan de desmonte de ese déficit. Ir bajándolo de 3, 3.2 a 2.8, a 2.5, etc. O sea, es una reforma que para fines del futuro del país resulta sumamente importante y beneficiosa. Y si seguimos, si se sigue pasando el tiempo sin tomar la decisión, el costo va a ser mucho más alto. La otra cosa es, ¿a dónde va el dinero del gobierno? ¿A dónde va el 70 o 80% del dinero público? Gasto corriente. Educación, a los sectores más pobres. Salud, a los sectores más pobres. Vivienda, a los sectores más pobres. En fin, ayuda a la agricultura, a los campesinos que no tienen recursos. La reforma fiscal afecta, pero no afecta a todo el mundo por igual. Unos, obviamente, van a recibir menos incentivos o van a dejar de recibir ciertos beneficios que le otorgan esas exenciones. Algunos productos hay que pagar ITEVI, yo lo he dicho en otros programas aquí. Hay muchos productos que ya deben pagar un ITEVI. Yo no digo que paguen un 18, pero que comiencen con una escala, comenzando con un 3 o un 4, después en un año pasar a un 5 y así, porque la reforma tiene que ser también progresiva, no pretender que de un año a otro tú vas a recibir o vas a recaudar 60, 80, 100 mil millones de pesos más. Tiene que ser una reforma gradual. Entonces el ITEVI hay muchos productos que definitivamente no debe, porque eso es la que está beneficiando a la clase que más recursos tiene, media alta, no a los pobres. Entonces, lo que tiene que verse es que de alguna manera, tiene que haber una estrategia en ese sentido, donde ambas leyes, reforma fiscal y ley de responsabilidad fiscal, vayan unidas y la gente entienda que ya hay una meta en términos de deuda, que es lo que a la gente también le preocupa aquí. La gente aquí vive hablando de la deuda pública. Tenemos que controlar esa deuda. No es que estemos muy endeudados tampoco. Bueno, las autoridades monetarias la justifican y hasta la defienden. No, y es una deuda relativamente moderada comparado a muchos otros países. En América Latina yo creo que más de la mitad de los países tienen una deuda pública mayor que la de nosotros respecto al PIB. Estados Unidos ya está casi 130%. Bueno, Europa está por allá arriba y hay países en América Latina que están en 140 y 150%. Grecia, Portugal, que son países de desarrollo medio, Europa están en sobre 100%. Nosotros estamos apenas en un 45% la deuda del sector público no financiero y de un 61% la deuda consolidada. Sí. Mire, don José, usted ha mencionado, hablando de este tema, de la necesaria reforma fiscal,
ha hecho un esbozo muy práctico. O hacemos una profunda, una mediana o una ligera. Evidentemente, usted es partidario de que se haga una reforma fiscal, la tipo A que usted menciona, profunda, para no estar a cada momento mencionando vamos a hacer una reforma. Ahora bien, esa reforma fiscal profunda que usted recomienda o es partidario, se basa, lo ha indicado usted, en tratar el tema de las exenciones. Le pregunto, hay 3 candidatos presidenciales que en teoría, podemos decir, tienen posibilidades de ser presidente a partir de agosto. Luis Abinader, que si es en el caso de él continuaría, Leonel Fernández y Abel Martínez. Esos 3 políticos dominicanos, cual que sea presidente a partir de agosto, ¿usted piensa que, conociendo usted cómo se manejan como entes de Estado, pueden ellos hacer una reforma, propiciar una reforma fiscal profunda, como usted indica, basada en el tema de las exenciones en primer orden? Es que el problema es que tú no solamente tienes que ganar la presidencia, tú tienes que tener también cierta mayoría en el Congreso. Muy bien, porque pero la voluntad del presidente en República Dominicana determina muchas cosas, aún no teniendo muchas veces mayoría en el Congreso. Ciertamente, pero para ciertas leyes tan complejas y conflictivas y controversiales como la reforma fiscal, tú necesitas tener de alguna manera o una mayoría en el Congreso, tanto en ambas cámaras, o por lo menos llegar a ciertos acuerdos con otros diputados de otros partidos. En realidad, yo no digo que estoy de acuerdo con una reforma profunda, necesariamente, porque hay que primero analizar la personalidad del presidente. O del candidato que podría ganar las elecciones, en este caso Luis Abinader. Vamos a ser claros. Tiene ahora mismo una ventaja bien amplia y supongamos que él sea el próximo presidente de la República. Obviamente, Luis Abinader es un hombre que trata siempre de buscar consenso, lo ha demostrado hasta ahora, y cede mucho a las demandas de la sociedad civil, a veces las quejas, él interviene directamente, trata de resolver. Yo no creo que el presidente va a dejar que se le vaya de la mano, digamos, la estabilidad política, social, que por ejemplo se produzca una huelga general, o haya protestas, o haya sectores que se pongan en rebeldía, qué sé yo. Él va a buscar un consenso, no un consenso 100%, eso no es posible en ningún país del mundo, pero va a buscar un punto medio, eso es lo que yo creo. Un punto medio que quizá no sea el ideal, pero es el posible. Quizá no sea la reforma que necesitamos ahora, ni va a generar los recursos que se necesitan también, pero por lo menos permitiría, ¿no?, un colchón financiero para el gobierno y amortiguaría también el tema de la deuda, bajaría el ritmo de aumento de la deuda en los próximos años. Él va a buscar ese punto de equilibrio. Pero el gobierno, la parte económica del gobierno, está tranquila con el nivel de deuda que tenemos. O sea, no creo que eso sería una preocupación nueva para una gestión del presidente Abinader. ¿Por qué? Yo entiendo que es una preocupación. Yo entiendo que la deuda siempre hay que poner atención. No digo que, como te dije ahora mismo, los niveles de deuda son manejables, está muy bien, pero tú sabes bien que hay demasiadas necesidades insatisfechas en el país. Demasiada presión hay. Subsidio al combustible, subsidio, por ejemplo, el caso de la electricidad. Pongamos el caso de la electricidad. ¿Qué van a decir ciertos sectores durante una discusión? Estamos en una mesa hablando de reforma fiscal. ¿Ok? Sector empresarial, comercio, comerciante, servicios, bla, bla, bla. Y le dicen al ministro que esté sentado ahí dirigiendo la discusión, bueno, ¿y cómo vamos a hacer una reforma fiscal
si el gobierno está gastando 1.400 millones de dólares en subsidios a la electricidad? ¿Cómo vamos a resolver el problema eléctrico? Sí, porque se compra caro y se vende más barato que lo que se compra. Por ejemplo, el caso de la GEDE. Usted tiene la situación que las pérdidas van en aumento y no aumenta la tarifa. Exactamente, entonces, la tarifa. Entonces, tú tienes que buscarle también una... O sea, la reforma fiscal no puede venir sola y adornar el panorama económico, no. Tú tienes que acompañarla con otras cosas porque por sí sola tú no... Tendría que ser una reforma, como digo, muy dura para tú cubrir todo lo demás cuando puedes atacar el problema del gasto por diferentes fuentes. Voy a hacerle... Y la electricidad es un caso. Ese caso de la electricidad, don José, es una crítica observación. En el caso de esta gestión de gobierno, se ha sido poco eficiente en modificar la situación que va transcurriendo de cómo se desenvuelve y cómo se maneja, sobre todo en el sector eléctrico, las EDES, que van de mal en peor estadística y financieramente hablando. Entonces, ¿podría hacer algo nuevo el gobierno con las EDES? Privatizarla. Usted lo viene mencionando en muchas ocasiones. Eso no tiene solución. Bueno. El superior gobierno no opina nada sobre eso. Eso es un problema. Yo no puedo hacer otra cosa que decir lo que yo pienso, y lo he escrito 1000 veces. Sí. Que si tú no privatizas la distribución eléctrica, que te va a generar 700, 800 millones de dólares de inversión externa, porque pueden participar varias empresas, donde hay que poner contador en cada hogar en este país, que todo el mundo pague la luz, y donde haya penalizaciones fuertes a los que cometen fraude con la energía. Aquí no se va, eso tiene que pasar a mano privada. Y que no me digan que fracasó hace 20 años, porque el proceso de licitación que se hizo fue un disparate, un desastre. Una empresa como Unión Fenosa se cogió como se dice, el filete de la vaca, hizo lo que le dio la gana por las influencias que tenía en España. Inclusive creo que hasta el rey de España era miembro o socio de la empresa. Nadie le podía tocar la mano a Unión Fenosa, pero Unión Fenosa cometió aquí todo tipo de irregularidades, incumplió todo el contrato. Eso es lo que no puedo permitir. Ahora tenemos un gobierno que vela más por la transparencia, por la ética gubernamental, porque las cosas se hagan. Entonces aprovechemos y hagamos la privatización. ¿Cuál es el problema? Hagámosla bien ahora. Y todo el mundo se beneficia. El gobierno va desmontando ese subsidio. No es que va a dejar de gastar de repente 1.400 millones de dólares, porque entonces no necesitaría hacer reforma fiscal, ¿verdad? Y se podría hacer ahora usted que es un promotor, abanderado, teórico, directo de qué hacer con las sedes en cuanto a privatizarlas, ¿esa privatización sería total o sería con una participación del Estado y al mismo tiempo se haría internamente o con inversionistas extranjeros? No, todo licitación pública internacional. Ya. De hecho, aquí hay zonas donde la distribución es privada. Sí. Bueno, una licitación internacional, distribuir, o sea, si tú lo quieres hacer por región, lo quieras dividir como tú quieras, pero no puede haber alianza público-privada, no. La distribución privada, la transmisión lo sigue haciendo el gobierno, obviamente. O sea, la transmisión de electricidad y la generación, bueno, aquí se genera por hidroeléctrica, que es propiedad del Estado. Las empresas privadas que están metidas en generación, la mayoría de las plantas son privadas, algunas son asociadas con el gobierno, excepto Punta Catalina, que es estatal, que yo también vendería el 49% de las acciones de Punta Catalina. Don José, ¿le está dejando buen dinero al gobierno Punta Catalina, don José? No importa. Más de 200 millones. Bueno, yo la vendo a un precio que refleje esa ganancia anual. ¿Y por qué vender a Punta Catalina? 49, para que la administre es también una empresa privada, aunque yo tenga la mayoría de las acciones como gobierno. Es que mira,
yo no sé si la gente entiende esto. Las empresas, no importa cuáles sean, pueden ser industria, pueden ser de servicio, lo que sea. Si tenemos un sistema de control, de supervisión, y un sistema, digamos, transparente de manejo, lo mejor es que el sector privado intervenga en la administración de esos servicios. Es mucho más eficiente. Los costos se reducen. Un estado más pequeño. Algo es definitivamente. Eso funciona en todas partes del mundo funciona. Yo no estoy diciendo vender a Punta Catalina. Yeah. Estoy diciendo vender el 49%. Sí, ha sido claro, sí, ha sido claro. Y yo hago un contrato de administración con una empresa buena que me ponga a ganar más de lo que yo gano ahora. Puedo hasta aumentar los beneficios. Entonces no hay... Ahora, el precio que tú le pones depende. Bueno, si yo me estoy ganando 200 millones al año de dólares con Punta Catalina, ¿cuánto cuesta el 49% de las acciones? Ahí hay que tirar los números. Yo te la vendo en esa 40% de 3 mil millones de dólares, tú me das, o 2 mil millones. Tú lo vas a recuperar en 10 años. ¿Usted piensa que el gobierno es el presidente en República Dominicana? El gobierno es el presidente tiene no interés, porque interés entiendo que todo presidente debe tener ante el sector eléctrico, pero en variar esa composición. No. Yo no digo que el presidente esté en ánimo de privatizar Punta Catalina, ni de vender acciones de Punta Catalina. No, me refiero a las sedes. Las sedes, me refiero a las sedes. Yo no sé. A las sedes. No sé cuál es su posición sobre eso. Porque es neurálgica esa situación en sentido negativo. Ahí soy yo radical. Yo con la Punta Catalina la pueden dejar así. Sí, pueden dejarla administrando como está generando ganancias. Pero con la sede ahí no hay forma de salvar esa situación. Bien. Para terminar con el tema de la reforma fiscal, don José. ¿El beneficiado puede ser de una reforma fiscal el pueblo llano? Tiene que ser. Y el pueblo llano no cree que una reforma fiscal. ¿Cómo hacerle entender eso? Bueno, vamos a decir, el salario. Tú tienes que prever que una vez tú negocies una reforma fiscal, tienes que considerar la posibilidad o la necesidad de un ajuste salarial. Generalmente casi todas las reformas fiscales traen como consecuencia una mejora en el salario de los sectores más vulnerables, digamos, el ingreso mínimo o un poquito más arriba del mínimo. ¿Entiendes? O sea, tú compensas, pero eso te permite, ¿no?, usar parte de los ingresos que vas a recibir también en otras cosas, gasto de capital, inversión, más vivienda, más carretera, más infraestructura, ¿me entiendes? Pero tú parte de los ingresos adicionales, tú lo vas a tener que usar para ajustar el salario. Eso es así, porque una cosa tiene que venir con otra. De manera que yo entiendo que ya es hora de que... Fíjate, hoy salió un tema del PNUD sobre el índice de desarrollo humano. ¿Usted lo vio? Lo vi. Dice que tenemos un nivel de desarrollo alto, pero que podría ser 18% más alto si reducimos la inequidad en la distribución del ingreso. Esa es la magia que los gobiernos no pueden hacer hasta ahora. Exactamente. Y el otro punto, el género. Si también reducimos la inequidad de género, le damos más oportunidades a las mujeres en todo el ámbito económico, social, político, institucional. ¿Usted piensa que el PNUD en ese informe, en ese aspecto, tiene razón? Claro, porque es cierto que tenemos un nivel de 82, 83 puntos del índice de desarrollo humano, que es un término medio del tope al más bajo, ¿no? Está en 190 y pico, el nivel más alto. ¿Cómo tú resuelves el problema de la inequidad? Bueno, a través del instrumento fiscal, no hay otro. La única forma de redistribuir el ingreso. ¿Por qué tenemos nosotros
una presión fiscal del 15%, pero con mucha inequidad. Pero los países desarrollados del norte de Europa, Noruega, Suiza, que toman de ejemplo, y el mismo Estados Unidos, ¿cuál es la presión fiscal en esos países? Es un 30%, y a veces más, el doble de la de nosotros. Pero no hay, la inequidad prácticamente es imperceptible. Hay una base de clase media altísima, grande, un nivel de riqueza alta pequeño y una base de pobreza pequeña. Pero hay una presión fiscal de 30%, 28, 30. Es que yo pienso que las decisiones importantes macroeconómicas que beneficiarían al llano, a las masas, muchas veces precisamente no se toman por los gobiernos por el costo político que tiene tomar ciertas medidas, y por eso tampoco hacemos las reformas. Bueno, el costo político viene. Si tú vas a lanzarte a hacer reformas, no solamente la fiscal, ahí está la ley, el problema del Código Laboral. Código Laboral. Ahí está la reforma de la seguridad social estancada en el Congreso. El sector eléctrico. Ahí está el problema del sector eléctrico. Cada vez que tú tocas uno de esos temas y le quieres echar mano a eso, tú sabes que va a pagar un costo político. Y antes de irnos a la pausa, don José, el principal de todos es el que usted tiene como antorcha, que hay que empezar por las exenciones. Y nuestros candidatos, difícil, doctor Malcún, que escarben en las exenciones. Uno se ríe, como dicen, pero es verdad. Bueno, vamos a ver lo que pasa después de mayo. A partir del 20 de mayo. José Lois Malcún, después de la pausa, continúa acá en La Hora con Gregory.